sobre todo la historia sanitaria, la historia de la salud de Diego cuando su cuerpo empezó a dar muestras de deterioro, lo que llevó finalmente, bueno, yo creo que una muerte anticipada de Diego. Diego tendría que haber vivido mucho tiempo más. Y vamos a charlar con él y vamos a preguntar justo hoy, cuando mi editorial, mi comentario de apertura del programa esta mañana fue precisamente 5 años de aquel 25 de noviembre del 2020, en plena pandemia, cuando el fútbol lloró, el mundo lloró a Maradona. Querido Eduardo, José Luis te saluda desde Medios Rioja, aquí en la capital de la provincia, de Canal 11, aquí en la capital riojana. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. ¿Qué reflexión te nace cuando empezamos a vivir este 25 de noviembre, que para el mundo del fútbol, aunque creo que excedió el fútbol, la sorpresa, la conmoción por lo de Maradona, pero principalmente digo el fútbol porque fue el ámbito en el que Diego se desarrolló desde muy pequeño? ¿Qué pensamiento, qué reflexión, qué recuerdo te llega en este día, licenciado? Y hoy, en lo particular, es un día muy, muy especial porque, bueno, ya digo, le tenía un gran cariño, estuve mucho tiempo con él en momentos muy difíciles. Yo siempre digo que hubo muchos Diegos. Viste que cuando vos lo ves a Maradona, lo ves el Diego cuando era chiquito, el de la selección juvenil, campeón del mundo, técnico, Diego con problemas de salud. Viste que son varios Diegos, parecen distintas personas. Sí. Y a mí me tocó el Diego más difícil, digamos, por lo menos el que estuvo peor en su condición de salud. Claro. Así que yo estuve con Diego en las malas, pero malas en serio. Sí, Así cuando uno llega a que, un médico, a un enfermero, a un kinesiólogo, a un terapeuta, es porque su problema ya necesita de la atención de un profesional. ¿En qué claro, momento de la vida de Diego apareces, Eduardo? y yo aparezco en el año 2003-2004, cuando él venía de unas internaciones, primero en Punta del Este, después acá en la clínica suizo-argentina, donde él había hecho lo que se llama muerte súbita por una arritmia, y estuvo grave, estuvo internado, gravísimo, y lo que la familia decidió fue internarlo en una clínica psiquiátrica, porque entendían que el gran problema, aparte de su salud cardiovascular, era el tema de las adicciones, Sí. que combinadas era algo muy peligroso para la salud de Diego. Así que yo aparezco ahí, me eligen para cuidarlo. Yo tenía la especialidad en lo que era cardiología, todo lo que era cardiovascular, y bueno, estuve con él en el neuropsiquiátrico de Parque Leluar 133 días Ahí donde cuidándolo. apareció CAE en la vida de Maradona. Claro, era el momento que cae, era el médico de cabecera. Ajá. Sí. Sí. Él armó un equipo de especialistas que lo cuidábamos en el neuropsiquiátrico, tanto de su salud mental como de su salud cardiovascular. Pero en ese momento ya estaba mal de salud y estaba muy excedido de peso, ¿no? Es más, cuando años después él dirige Gimnasia, también se lo notaba como que, bueno, al último ya hasta no le costaba caminar, él se sentaba, y me acuerdo que dirigía al Pelado Méndez el equipo, pero en un momento excedido de peso, mal estado físico, y había que controlar, más allá de lo psiquiátrico, había que controlar a lo físico, ¿no, Eduardo? Y en ese momento Diego estaba muy mal físicamente, 120 kilos, con una hipertrofia ventricular izquierda, que es el corazón agrandado, apneas de sueño y sumado al problema que tenía con la adicción, que eso le generaba insomnio, paranoia, psicosis, era una mezcla muy difícil de tratar, pero bueno, por suerte de esa etapa Diego sale bien, a pesar que bueno, fue muy duro la internacional en el psiquiátrico. Yo una vez, no sé, perdóname mi ignorancia o mi memoria frágil,
Pero una vez, no sé si en una nota o publicaste un escrito o hiciste un libro, discúlpame, no lo recuerdo y no me gusta googlear mientras hago una nota, porque aparte se me nota, estoy en cámara, pero vos publicaste algo con Dios en el infierno, ¿no? Que fue un poco la historia de estos días que lo acompañaste a Diego. Claro, claro, sí, yo escribí ¿Qué fue, un mi libro? experiencia, sí, es una crónica Ah, de varias páginas, donde cuento en primera persona cómo fue estar con Diego en un claro. neuropsiquiátrico. Yo la verdad que no se lo recomiendo a nadie, es uno de los lugares más difíciles en este mundo, así que bueno, compartí con Diego eh, más de 3 meses, en, como te vuelvo a repetir, en creo uno de los peores momentos de su vida. Ujú. Te llevo al día de hoy, o sea, a este recuerdo de Diego. Vos me contás desde el 2002, 2003, 2000, bueno, los años que fueron complicados ya de Diego, que lo llevaría a su muerte 15 años después. Eh, Sí. ¿Todo esto fue el comienzo del final, Eduardo? No sé si entendés lo que quiero preguntar. Sí, sí. Diego después tuvo, la verdad que bastante bien. Claro, tuvo un momento bueno de recuperación anterior a Gimnasia de Grima La Plata, ¿no? Claro, vos fíjate que el tratamiento que le hicimos nosotros termina con un Diego que fue el de la noche del 10. ¿Te acordás de ese programa? Claro, donde lo Un invitó a Diego Pelé, sí, sí, sí. impecable, flaco, bien, con un tono en la cara muy bueno. Y yo creo que su deterioro empieza por lo menos en los últimos 2, 3 años, eh, cuando ya estaba ya en Dubái, ¿no? Donde él ahí se lo veía muy desmejorado. Pero bueno, en los últimos meses fue increíble. Yo lo veía y no lo podía creer que, que estuviera en esa situación Mm, Pero Diego de tenía, salud. Eduardo Diego tenía esas contradicciones. A ver, yo recuerdo aquel, no me acuerdo específicamente en qué evento fue donde él dijo yo me equivoqué, pagué, pero la pelota no se mancha. Pero también en alguna nota lo escuché decir, y creo que lo reflejás en tu escrito vos, donde dice yo tengo adicciones, pero no sé a quién maté, no le hago daño a nadie, como él defendiendo a sí mismo las veces que caía en la adicción. Por eso digo esa contradicción que también era propia de Maradona, ¿no? Claro, él no tenía conciencia de su enfermedad. Claro. Él En la tenía un despedida de la razonamiento. Bombonera me dicen acá que fue, en la despedida que hicieron en lo de la pelota no se mancha. Claro, él tenía un razonamiento que él no le hacía daño a nadie, que era su vida y que de última el único perjudicado era Era él, él, claro. y que en parte tenía algo de razón porque la verdad que era todo, él no le pedía nada a nadie para lo bueno y para lo malo. Pero era complicado para el grupo de trabajo de él o para ustedes mismos que lo Y trataron porque, imagínate, claro, estamos ante alguien que queremos sacar de esta situación, pero él está convencido que no le hace daño a nadie, por lo tanto va a seguir en esa situación. Es complicado de entender y de estar ahí trabajando con él, ¿no? sumale a que es Maradona y Sí. que él era una persona muy, muy complicada de tratar. Existía lo que yo le llamo el sí dieguismo, que era que todo el mundo le decía que sí. Todo el mundo lo dejaba que haga lo que quiera, salvo algunas personas como el doctor Cae, era uno de los pocos que le hacía caso. Sí, dice, Maradona una vez contó que era como un segundo padre, como Sí, un él segundo a pocas Diego. personas le hacía caso, entre ellas Cae, Bilardo, tenía algunos Mm. que él respetaba, pero al resto no Incluido le hacía Coppola. caso a nadie. Claro, incluido Coppola, que le hacía caso en lo deportivo, pero en lo otro salían de joda juntos. O sea que Y hay... sí, era más un amigo, Guillermo. Mm. Sí, sí, que Este, lo representó por décadas, ¿no? Después de Caterpillar creo que apareció Coppola en la vida de Diego. Bueno, está la serie Coppola, que está muy buena, que refleja un poco la vida de lo que ha sido Guillermo y Diego. Y por último, que estoy en el cierre del programa, pero me encantó haber charlado con alguien que estuvo tan cercano a Maradona. Eh, Pregunta general y hasta suena tonta con lo que voy a preguntarte, pero lo hago como para encontrarle otro título de los muchos que dejaste. ¿Por qué se murió Maradona, Eduardo?
Lo que pasó, a lo que yo entiendo, hubo una falta de cuidado de los profesionales que estaban a su cargo, lo que técnicamente se llama negligencia. Sí. Él muere por negligencia de los que lo cuidaban. Mala praxis, ¿no? Exactamente, no Mm. se hizo lo que se debió hacer con un paciente de sus características. De hecho, ya hay un juicio, la justicia está dilucidando eso. Claro, Mm. sí hay un juicio donde están acusados 8 profesionales que yo creo que van a tener que dar Mucha explicaciones explicación. Mm. así a la justicia, porque esto que le pasó a Diego no le pasa a nadie, el descuido, la falta de atención, de cuidado, no tenía tratamiento médico, análisis de laboratorio, todo mal, se hizo todo mal, y esto terminó en su muerte por un edema agudo de pulmón, que para que la gente entienda, vos no te morís de un edema agudo de pulmón en media Mm. hora o en forma Y súbita, más con la sino tecnología que médica de es hoy, ¿no? Mm. progresivo. Sí. Estos son varios días de deterioro, y eso pasó con él. Mm. Con la medicina moderna y con la tecnología, es cierto que te falle el corazón de golpe, no te morís, o sea, por lo menos tenés una oportunidad de vida, quizás mínima, ¿no? En algunos casos extremos, pero me acuerdo, lo pasaba esta mañana el video del programa de Viñolo, donde el periodista Federico Bueno dice Diego no resistió, o sea, fue una cosa casi que no tuvo la posibilidad de una reanimación, ¿no? De recuperar la vida de Maradona en ese momento, de verdad fue muy lamentable. Supongo que más allá que ya no estabas en el equipo médico de atención de Diego, pero te impactó mucho seguramente y te dolió, ¿no, Eduardo? Sí, a Diego cuando lo encuentran alrededor de las 11 de la mañana, tenía varias horas de fallecido, incluso la autopsia habla de 8 horas de agonía. Dios Lo que mío. pasa es que nadie entraba a la habitación, nadie lo vio, y bueno, se murió en soledad, en un lugar que no tenía ni un baño, en una situación muy precaria. Así que bueno, eso duele mucho para los que Lo lo queremos. conocieron, Yo hablo en claro. presente todavía, no sé si te das cuenta. Mm. Así que bueno, es un día muy difícil. ¿Cómo fue tu vida después de Diego? Obviamente seguís con tu profesión, ¿no? Yo la verdad que seguí con lo que es la prevención cardiovascular. Hoy tengo una organización que se llama RCP Argentina, que enseño prevención en salud y RCP y uso de los desfibriladores, sobre todo a poblaciones vulnerables. Hago prevención en salud cardiovascular para evitar la muerte. La muerte en la Argentina por enfermedad cardíaca es 1 cada 7 minutos, así que yo me dedico a prevenir eso. Fue un placer haberte escuchado, muy valioso tu testimonio. Y bueno, en este día que uno toma una reflexión de lo que es la salud, de lo que son las adicciones y sobre todo en un ídolo, ¿no? Tuvimos muchos ídolos que murieron trágicamente, el Mono Gatica fue otro, ¿no? Y tantos otros que murieron trágicamente y que pudieron haber vivido mucho más, y tanto el Mono José María Gatica como Diego, como tantos otros pudo haber vivido mucho más, pero bueno, la situación no dio para más en el tema salud en su momento. Así que seguramente el pueblo maradoniano está muy agradecido por lo que hiciste por él, pero bueno, hubo un momento de la vida de Diego donde su salud dijo basta. Así que no sé si tenés algo como reflexión final, Eduardo, si no te agradezco tu tiempo. No, lo único que siempre digo es que a él, en ese momento que estuvo en un neuropsiquiátrico y pasó una situación muy difícil, lo salvó el amor que le tenía a su mamá y a sus hijas. Él sale de ahí, de ese neuropsiquiátrico, de ese infierno, como yo lo cuento en la crónica, solamente por querer ver de nuevo a su mamá y a sus hijas. Mm. Así que eso, era una persona muy simple y bueno, hoy lo recuerdo con mucho cariño. Te mando un abrazo, querido amigo. Espero volver a charlar contigo en alguna oportunidad. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a vos, un abrazo. Que tengas buen día. Eduardo Arellano es licenciado en enfermería,
y ese tipo de tratamientos que él habla, ¿no? Del RCP y todo eso, especialista en esto, ¿no? Y hoy tiene una organización, que él mismo lo contaba. Fue el que estuvo no en los últimos momentos de Maradona, fue otro equipo médico, sino en la internación en el Eluar, ¿no? Donde el doctor Cae, Alfredo Cae, estuvo a cargo de eso. Cae es el de los servicios médicos del SEM de Buenos Aires, muy conocido, siempre aparece en notas que le hacen los periodistas de los canales metropolitanos, tipo de años en la profesión. Y justo queríamos charlar con él en este día tan especial, donde se cumplen 5 años, en plena pandemia, la muerte de El Diego. Sepárame con un flash cortito y me despido de la Fernández y de toda la gente, porque ya viene la Rivas en minutos nada más.